Evangelio de septiembre 30, 2015, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se nos presenta esta imagen tan fuerte, tan radical del seguimiento del Señor. Seguir al Señor, como Él mismo lo va a decir en el Apocalipsis: «Porque ni eres frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca». Seguir al Señor es ser caliente, caliente con un ardor en el corazón que quema, con un amor incendiario por el Espíritu Santo. Es ser radical, es dejarlo todo. Ciertamente que Dios no nos quita nada, Cristo no nos quita nada, pero es acomodar, alinear el amor. Primero Dios y después todo lo demás. Por eso hoy a este seguimiento nos lo explica. Tratemos de entrar, son 3 escenas muy interesantes. Uno se le acerca a decirle: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Comparémoslo un poco con la vocación religiosa o sacerdotal, o inclusive con la vocación seglar. Podría uno pensar, empezando por el seglar, de decir: «Hombre, me acomoda muy bien ser ministro, me acomoda muy bien ser catequista, me acomoda muy bien ayudar en tal cosa, y entonces pues me gusta estar aquí bien atendido, disfrutar de las cosas, primer lugar para ver al obispo, al papa si viene». Y el Señor dice: «Las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Nos dice: no vienes a ningún lugar, no hay lugar especial para ti. La misma cuestión de una manera más dura para los religiosos y más dura todavía para los consagrados, para los ordenados. ¿Cuántos de nuestros hermanos a veces piensan que se la van a pasar con la mano así para que le den beso a todos, ¿verdad? Aquí está mi mano. Todos bésame la mano para que alcances el cielo. Déjame el primer lugar. Ponte a servirme porque yo soy casi Dios. No es así, hermanos. El Señor nos dice, y nos lo reitera y lo pone muy claro: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El día de la semana pasada, cuando el Papa estaba en Cuba, él hizo el comentario a los religiosos y sacerdotes en Cuba y decía: no tengan miedo de la pobreza. Y luego también decía: cuántos sacerdotes se preocupan por el retiro y comienzan a trabajar para ahorrar, para tener dinero para el retiro. No es eso a lo que nos invita el Señor, sino nos invita a dejarnos, a quedarnos en sus manos, a sufrir en dado caso, andar en la calle, que seguramente no va a suceder, pero si sucediera, bendito sea Dios. ¿Qué nos preocupa si estamos en manos de Dios? Vemos otro, es decir, el seguimiento del Señor es abandonar todas nuestras seguridades para caminar bajo la sombra del Señor, bajo las alas del Señor. El siguiente punto, el Señor le llama: sígueme. Pero el otro responde: déjame primero ir a enterrar a mi padre, es decir, dame el tiempo suficiente. No me presiones todavía, deja que mi padre muera y ya que ya no tenga yo ese compromiso, entonces ven. Muchas veces el Señor nos habla cuando menos dispuestos podríamos estar, cuando estamos en una situación comprometida que parece que no es el momento adecuado.
Sin embargo, el Señor pareciera ser inoportuno y nos dice, ven ahora. Ante la respuesta, el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué dice eso? No sabemos si el padre de este joven era un pagano, o si no pagano, podía haber sido un fariseo, alguien que rechazaba al Señor y por lo mismo no tenía vida en sí mismo. Pero sea cual sea la situación, la respuesta es esa. Dedícate a anunciar el reino de Dios. Deja todas las cosas que son de este mundo. ¿Y por qué? Porque aún y cuando tú tengas que dejar a tus padres, aún y cuando tengas que dejar a tu familia, Dios no la va a dejar. Y si tú vas a servirle, Dios se va a hacer cargo de ellos. No esperes que se haga cargo de una manera meramente económica, sino que lo más importante es que cuando nosotros le dedicamos el tiempo a Él nos procura la salvación. Nos procura la salvación para nuestros seres queridos y sobre todo para aquellos para quienes oramos. Vemos la tercera opción. Te seguiré, Señor. Déjame primero despedirme de mi familia. Todavía ese apego amoroso. Déjame ir primero a decirles que me tengo que ir contigo. Dame la oportunidad. Y el Señor les contesta, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino. Eso es muy duro. Eso es muy duro. Cuando a veces los muchachos entran al seminario y comienza 1 año, 2, 3, 4, 5, y de pronto les entra la nostalgia y nadie los presiona humanamente, sino que se les da la oportunidad, inclusive de que se tomen un tiempo, salen. Y muchas veces les entra tanta nostalgia que ya no quieren regresar. Y es que no han podido conocer a Dios. Y es que no han podido entregarse completamente a Dios. Por eso les da nostalgia, les da miedo. El Señor dice, el que ha empuñado el arado y voltea hacia atrás no sirve. ¿Por qué? Es algo muy sencillo. Si tú vas arando y te distraes, no vas a poder arar. Tienes que estar viviendo en lo que estás. Si el Señor te ha puesto a arar, dedícate a arar en ese momento. Tiempo tendrás de rememorar otros momentos, pero dedícate a lo que te pone Dios enfrente para que no le falles y puedas dar los frutos que Él quiere. Resumimos pues cómo es la primera parte, el abandono de nosotros sin el interés de algo, de una recompensa. La segunda parte no es que dejemos de amar a nuestras familias, es que Dios nos pide precisamente entregarnos y entregar ese amor para que sea envuelto en el amor de Dios. Y la tercera parte es entregarnos verdaderamente a su trabajo, diríamos en cuerpo y alma, para que no se nos entierre el arado, para que no se nos echen a perder los trabajos del Señor. Que Dios nos conceda la luz de su Espíritu para entenderlo. Dios les bendiga, hermanos.